Gracias, está muy bien. Listo, buenas tardes, como les mencionaba, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta transmisión del Museo Nacional del Ecuador. Es un gusto, un placer tenerlos el día de hoy. Nos hubiese encantado que nos visitaran de forma física en el museo, pero dadas las circunstancias, la tecnología se ha adaptado para que el día de hoy podamos estar cerca tecnológicamente y compartir este tema, ¿no? En este momento voy a proceder a compartirles pantalla de lo que sería el tour virtual y vamos a empezar. No sé si todos pueden observar pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, si estuviéramos en físico, Sí se ve. este sería el ingreso al museo, ¿no? Pero antes de empezar y llevarles a la sala en la que vamos a tener este encuentro, siéntanse ustedes en la libertad de opinar, de encender sus cámaras, de encender sus micrófonos, si así lo disponen o lo requieren. Esto es un diálogo directamente en los que los protagonistas son ustedes, porque ustedes son la parte más importante de todo el museo en sí. Así que antes de esto yo voy a empezar con un pequeño acertijo para ustedes. Y dice, de la Tolita vengo yo, el Banco Central a mí me adoptó. De oro y platino, una La máscara. máscara de oro. Exactamente, muy conocida desde ayer hasta hoy. Y precisamente ya me mencionaron, ¿no? El nombre de esta máscara y es exactamente la máscara de oro. Bueno, voy a llevarles exactamente a lo que sería la sala en la que vamos a partir. No sé cuántos de ustedes físicamente conocieron el museo cuando estuvo abierto, o es la primera vez que lo conocen de manera virtual. Bueno, ante todo, buenas tardes. Es la primera vez porque yo soy de Perú, soy ¡Qué estudiante de chévere! arqueología. Listo, Me bueno, me enteré de esto por el Facebook y me apunté, ¿no? Y qué genial poder compartir con hermanos, ¿no? De Ecuador, también creo que hay de Argentina, ¿no? Encantado y muchísimas gracias por esto. increíble, muchísimas gracias igual por estar presente el día de hoy. Y de hecho, bueno, pues les comento, el museo es bastante grande. Tenemos 3 pisos al recorrer, son alrededor de 5.000 metros cuadrados y más de 1.000 bienes en exhibición, exactamente. Es bastante grande. De hecho, en lo que vamos avanzando, les voy mostrando un poco lo que sería este aspecto del museo. Esta sala que ustedes pueden apreciar aquí se refiere a lo que es el núcleo histórico. El núcleo histórico hace alusión a todo este proceso de colección de piezas que tuvo en un inicio, lo que fue el Banco Central del Ecuador para la formación de esta colección. Y en sí, les voy a ir llevando también a lo que es nuestra sala. Hay algunas personas que Las se mismas quieren. guaguas, creo. No, Voy a dar el acceso respectivo no. y vamos a seguir avanzando. Es el paseo al Museo Nacional. Así es. Bueno, ustedes van a divisar al fondo estas gradas y aquí nosotros vamos a poder encontrar todo lo que es nuestra sala principal. Y me voy a quedar un poquito acá afuera. Antes de ingresar, les voy a mostrar. Y directamente darles así como un punto introductorio, la ubicación del territorio del Ecuador en la cordillera de los Andes, nos cita sobre varios depósitos de metales de esta cadena montañosa. El origen de los metales en el Ecuador se ve juntada en esta cadena montañosa por varios yacimientos de metales. ¿Qué metales se les viene a la mente en este momento? Oro, Oro, Cobre. perfecto. ¿Qué más? plata, Plata. Ahorita estoy ocupada, estoy ocupada. Tenemos, ¿qué otro metal? El platino, Cobre, eso es muy cobre. importante, el cobre, también el arsénico. Y directamente si nosotros tenemos yacimientos en nuestro país que no fueron muy extensos, pues simplemente ayudaron a suplir lo que fue la presencia de los metales para todas estas sociedades precolombinas, para nuestra época prehispánica. Con la llegada de los españoles a nuestro territorio, esta industria de producción, de desarrollo, de ornamentos,
desde hace 3000 años de desarrollo, se vio truncada por el proceso de la conquista, en el cual ya no se visualizó esta parte de los metales desde un aspecto histórico, sino más bien desde el valor del metal. En este caso, el oro, la plata, en la que solamente sobrevivió esta parte de la metalurgia de bronce, cobre, perdón. No, estamos en la visita al Museo Nacional. Fue uno de los metales menos cotizados en esta etapa. Pero con el pasar del tiempo, a través del siglo XIX, varios viajeros y estudiosos empezaron a darle un valor mucho más histórico a cada uno de estos elementos. Lore, Coménteme. Lore, Dígame. disculpa, ¿será posible que se pida a los que participan de desconectar el micrófono? Porque se oye todo acá y no se le escucha bien. O usted que está llevando adelante, ¿por qué no desconecta todos los micrófonos y solamente cuando alguien quiera dar la palabra, entonces pone la mano y hablamos? Muchísimas gracias por esa intervención. En este momento lo hago. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahí creo que ya me escuchan todos. Ya estamos completamente Perfecto. silenciados. Así que, como les mencionaba, con la llegada de los españoles, este proceso de desarrollo de metalurgia, con adornos, con utensilios, que llevaba cerca de los 3000 años de existencia, se ve truncada con la llegada de precisamente estos conquistadores que no vieron en el metal un aspecto histórico, sino más bien un aspecto de valor a través del metal. Es por eso que existieron incluso muchos saqueos en lo que fue el aspecto del oro y también de la plata, en la que solamente sobrevivió el cobre. Porque si bien es cierto, no era un metal tan codiciado como lo era el oro y la plata. Con el pasar del tiempo, en el siglo XIX, muchos estudiosos, muchos viajeros, vieron en estas piezas de metal algo mucho más que el valor del metal, sino más bien un complemento de objeto arqueológico, de metal. Y si bien es cierto, en esa época todavía seguían siendo saqueados, lentamente se fue dando un valor de conciencia cultural de estos objetos. Y por qué no, en el año de 1940, en el Banco Central del Ecuador, empieza a formar esta colección de objetos arqueológicos de metal. Y es así que durante varias colecciones privadas ha permitido cada uno de estos objetos la investigación, la preservación y la divulgación de estos objetos a través de miles y miles de años. Y yo al comienzo les di un acertijo. Y precisamente ese acertijo me dieron una respuesta. ¿Cuál fue? Por ahí alguien me mencionó. Yo fui. Ya, ¿cuál era la respuesta del acertijo? La máscara de oro. La máscara de oro. Exacto, pero aquí tenemos varias máscaras de oro y es una en especial. Y es precisamente la que yo les voy a mostrar en este momento. Y quiero que ustedes... Una pregunta, Claro que sí. disculpa, ¿la máscara de oro es un mito, es una historia de ustedes como Ecuador? O porque en realidad yo estoy fuera de foco, no sé qué es la No máscara te de oro, preocupes, ¿no? Alexander, exactamente en este momento voy a proceder con la historia de esta máscara. Bueno, nosotros acá, para nuestros amigos visitantes, extranjeros, pues, les comento, esta máscara que ustedes pueden apreciar aquí, no es cualquier máscara. Es una máscara de una de las culturas más importantes del país, que es la cultura latolita. Esta cultura tiene un año de datación desde los 600 antes de Cristo a 400 después de Cristo. Pero ¿qué hace especial a esta máscara? Tomando en cuenta que en esta sala nosotros vamos a poder observar una serie de objetos que fueron encontrados desde la parte funeraria, desde las tumbas, desde objetos ceremoniales, desde objetos rituales. Esta máscara, como les mencionaba, es uno de ellos. ¿Por qué es especial? Precisamente porque es el símbolo del Banco Central del Ecuador. Permítame un segundito, listo. Es el símbolo del Banco Central del Ecuador, pero ¿por qué es importante? Precisamente porque esta máscara tiene una aleación de dos metales sumamente fuertes. El primero, el oro, y el segundo es el platino. Tratar de unir el oro y el platino en esa época, si lo tomamos desde un punto
de ejemplo, sería tratar de unir el agua y el aceite. Era completamente difícil, puesto que la temperatura de fundición del platino era extremadamente alta para lograr esta aleación en esta máscara del sol. En sí, la cultura tolita creía ser descendientes de animales mitológicos, de dioses, de deidades, y estos dioses y estas deidades se ven identificadas en esta máscara. Y es así que ustedes van a poder apreciarla. Bueno, ya estoy lo suficientemente cerca de la máscara. Y por ejemplo, vamos a identificar en este momento los animales. Los dientes, la boca, ¿de qué animal creen que sea? Jaguar. Exactamente, tenemos un felino, la presencia del jaguar. Adicional, nosotros tenemos otro animal. Por ejemplo, aquí podemos observar el pico, o podemos ver la nariz, que es la representación de un ave. Es el pico de una águila arpía. Adicional, los rayos, que ustedes pueden observar aquí, ¿de qué animal creen que sea? De serpientes. Exacto, tenemos la representación de las serpientes, pero hay un cuarto animal aquí escondido. No sé si ustedes ya lo pudieron observar. Los monos. ¿Mono o pez? Monos, pez, a ver, les doy una pista. Ustedes van a poder observarlo en esta parte de aquí. Pues yo veo pez y mono. Dragones. Yo veo Leones, de monos hecho en tienen parte de tienen arriba. la forma, ¿no? Hay muchas personas que incluso por la forma Mariposa. que tiene, parece una mariposa, pero exactamente no es así. Si ustedes lo ven, voy a señalar con el cursor del mouse. Ustedes tienen un ojo y tienen una boca que se abre a la parte derecha y sale con una cola. Ese es un primer animal. Y precisamente su gemelo sale de la misma manera. A la parte izquierda, el ojo, y tenemos la cola del animal. Y exactamente esto es un animal que tiene una astucia bastante increíble, que es la zarigüeya. ¿Ustedes conocen la característica especial de la zarigüeya? Que es nocturna. Perfecto, es nocturna. Y algo que la caracteriza en sí, o qué hace, por ejemplo, la zarigüeya. Cola pelada. Darse con la cola. Muy Ya fértil. tiene parte de la cola, pero yo les cuento. Exactamente en este mundo ancestral de las sociedades originarias, tanto el jaguar como la zarigüeya son dos opuestos. Por ejemplo, en la parte ancestral, las sociedades originarias creían mucho en el cosmos, en los opuestos del día, de la noche, de la luz, de la oscuridad, entre otros, ¿no? Y es precisamente que en los animales también se puede mostrar este aspecto de lo opuesto. Por ejemplo, el jaguar representa el día y la zarigüeya representa la noche. Pero ¿qué tiene que ver este jaguar con la zarigüeya? Precisamente que la zarigüeya tiene un método de defensa y de astucia. Cuando ella se ve en peligro, lo que hace es hacerse la muerta y empieza a emanar un olor putrefacto. Cuando el jaguar la huele, en este caso su depredador, que sería el jaguar, la huele, pues el aroma ya no le sienta como que muy bien. Y es así que prefiere retirarse, alejarse, y cuando la zarigüeya ve que ha pasado el peligro, ella reacciona y huye del lugar. Precisamente por eso son los opuestos. Y precisamente porque son dioses y deidades de esta cultura tan importante del Ecuador, que es la tolita, que está ubicada en la provincia de Esmeraldas. Pero si bien es cierto, también tenemos la aleación de dos metales como era el oro y el platino. Esta máscara fue comprada a un señor llamado Antonio de Urdiales por uno de los coleccionistas y arqueólogos llamado Max Conans. Y Max directamente no encuentra a la máscara como ustedes la pueden observar. ¿Cómo creen que la encontraron en esa época? Hecho bola. Exacto. La máscara no la pudieron apreciar como ustedes la ven, sino que exactamente fue encontrada hecho pelotita, hecha una bolita. Obviamente,
la vendieron en esa época en 1.500 sucres, que si nosotros damos un valor aproximado ahora en la actualidad, pues sería el valor de 6 centavos. Y posteriormente, cuando Max Conans vende su colección arqueológica al Banco Central del Ecuador, la máscara se convierte en el símbolo desde ese día hasta el día de hoy. Exactamente. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Sí, Lore, Una- una Bueno, la pregunta. señorita primero. Hablaba del platino. ¿A qué temperatura se funde el platino? El platino se funde a 1770 grados centígrados. Y precisamente para unirlo con el oro se hace un proceso de sinterización, en el cual lo que se trata de hacer es calentar la mezcla del oro con el platino hasta lograr que el oro fundido forme una matriz y pueda absorber las partículas de platino. De esa manera se va formando la aleación. A pesar de que fue un proceso sumamente fuerte y sumamente complicado en la época, porque incluso mientras en el siglo XIX los europeos recién estaban tratando de ver cómo unir estos dos metales, tanto el oro como el platino, nosotros acá ya lo habíamos hecho y símbolo de eso es esta máscara. De hecho, ha habido muchos investigadores o también algunas personas que conocen del tema metalúrgico y mencionaban pues que también nosotros tenemos la colección de oro más importante y no precisamente por la cantidad, sino porque tuvimos la única cultura en el mundo que desarrolló la aleación del oro y el platino a la vez. Jordania, ¿me comentabas? ¿Alguna referencia algún libro de algún metalúrgico que... Hay investigaciones, incluso desde el punto de la iconografía tolita, la investigación de la arqueóloga María Fernanda Ugalde muestra también algunos datos certeros, incluso de esta pieza. El trabajo del doctor Gracias, Roberto Lleras. muchas gracias, Una Lore. pregunta, Lore, Claro que sí. disculpa. Más o menos para ubicarme, ¿en qué zona geográfica se ubicó la cultura? Esto te pregunto por qué, para saber si de alguna otra forma hubo algún intercambio cultural con las culturas del norte de Perú. Claro que sí. No sé si estamos más cercanos a Colombia, de hecho, porque la provincia de Esmeraldas está en la parte sur del país, en la parte costera. Entonces, de hecho, en la parte de Colombia se la conoce con el nombre de Tumaco Tolita. Nosotros la conocemos acá como la Tolita y ellos la conocen como Tumaco la Tolita. Obviamente sí puede haber existido lo que es esa parte cultural también. Tomemos en cuenta que las sociedades originarias tuvieron desde lazo y punto principal y fuerte el comercio y el intercambio. Entonces también era visto que podía también existir un lazo cultural. Tomando en cuenta que la Tolita incluso tenía contacto con varios caciques de otros señoríos u otros lugares, que incluso muchos de ellos pedían ser enterrados en los cementerios de la Tolita. Por ejemplo, tomémoslo como ejemplo, Mabel, por ejemplo, les voy a poner el nombre de una visitante que tenemos acá. Digamos que Mabel es jefe del cacicazgo de los Tolita. Y yo soy jefa del cacicazgo de los Upano. En ese momento que ellos me invitaban a sus ritos, a sus ceremonias, y yo quería quedarme o quería ser enterrado precisamente en ese lugar Tolita, yo entregaba un intercambio o entregaba una ofrenda para que se me aceptase ahí en el cementerio de los Tolita, por ejemplo. No sé si con eso respondo tu pregunta, Alexander. Sí, sí, lo que pasa es que pensé que estaba más, en este caso, pegado para la zona del Pacífico, ¿no? O sea, más para el Perú, pero me dices que está colindando para Colombia. Sí, exactamente, por la parte de Buenaventura, Nariño, en Colombia. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación que hacer? Lorena, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriel. Sí, buenas tardes. Yo tenía la pregunta de más o menos de qué fecha data esta máscara. Ya, esta máscara tiene un año de datación de los 600 antes de Cristo a 400 después de Cristo, que tendría una antigüedad de 2500 años exactamente. Gracias.
Lorena, buenas tardes. Una pregunta. Claro que sí. Yo he escuchado que esta máscara no pertenece a la cultura tolita, sino al Quituscaras. ¿Usted sabe algo al respecto? Hay varias hipótesis que se generan incluso alrededor de esta máscara. Y no solamente la que tú mencionas, sino también la presencia de que esta máscara fue realizada más o menos desde los orígenes de Chordelej, precisamente por la abundancia de metales que ellos manejan. Entonces muchos la acercaban mucho a lo que es el Azuay. Pero precisamente por la presencia de los metales que se encontró tras una serie de análisis entre rayos X, carbonos 14, entre otros elementos o técnicas a realizar, pues se dio una connotación de que sí, la máscara era directamente tolita, precisamente por la aleación de estos dos metales, como les mencionaba, que son únicos, que es el oro y el platino. Todavía no se tiene una constancia certera de que haya pertenecido a los quitus, como tú lo mencionas, pero dentro de las investigaciones como la de Santiago Ontaneda, arqueólogo, María Fernanda Ugalde, entre otros, se da el origen de tolita. ¿Alguien más? Gracias. Tengo una duda. Una pregunta. Claro. Perdón. Una pregunta. Los rayos veo que no son parejos. ¿Eso es porque es así o porque probablemente le falte alguna Excelente pieza? pregunta. Muchísimas gracias por hacerlo. De hecho, ¿por qué los rayos están así? Hay muchos que están completos, hay otros que están incompletos. Si yo les mencionaba al comienzo cómo Max Conans encontró a la máscara, bueno, voy a hacer un ejercicio exactamente. Muchos de ustedes mencionaron que exactamente la máscara fue encontrada en forma de pelota. Entonces yo voy a hacer un ejercicio con la hoja. Voy a trocearla la hoja, simulando que esta sea los rayos del sol. El momento que encuentran a la máscara completamente hecha pelotita, lo que hacen es... Cuando Max Conans compra la máscara, la lleva a su esposa, Lola Conans, y junto con Lola empieza nuevamente una apertura de la máscara. Y es por eso que al tratar de abrir la máscara, rayo por rayo, se fragmenta. Claro. Y por ende la máscara no sale ilesa de este enrollo, de esta forma en la que le colocaron, que es hecho pelota, ¿no? Hecho bolita. Es por eso que algunos rayos no están completos. Bueno, gracias. Encantado. ¿Alguien más? Una consulta, entonces. Sí, una consulta. Entonces quiere decir que en ese proceso donde ellos estaban como devolviéndole la integridad física a la pieza, posterior, ¿tuvo alguna intervención de conservación y restauración o tal cual está como ellos lo hicieron? Directamente tuvo un proceso de conservación. Y de hecho, la máscara que ustedes están encontrando aquí es una réplica de la original. La original está en la reserva del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como les menciono, es una máscara sumamente antigua, que data de 2500 años y es la única que tenemos. Por ende, se la cuida como un tesoro invaluable en sí. Lore, otra preguntita. ¿El arsénico de qué manera le usaban? El arsénico. De que había cobre, platino, plata, la joya, pero el arsénico también. Sí, ¿Era utilizado también para el tema de la temperatura? No, exactamente me refería a algunos metales que existían dentro de los yacimientos, más no que lo hubiesen usado como tal. Gracias. Los únicos que usaron fueron oro, cobre, plata, platino y aleaciones que podrían ser el oro y el platino, el oro y el cobre también, o el oro y la plata, que ya vamos a pasar a ver también en otras figuras más adelante. Para que puedan... Perdón, y relacionado con lo mismo, ¿utilizaron algún tipo de fundente? Es decir, para bajar la temperatura de fundición del oro. No se tiene rasgos o no se tiene conocimientos o investigaciones que hayan mencionado precisamente lo que tú nos dices, pero en sí solamente se mezclaba aparte del fuego.
y de hecho para eso utilizaban crisoles. No sé si conocen ustedes algo de los crisoles o tienen una idea de lo que sea eso. No, yo no. Ya, perfecto. Donde se funden los metales. Exactamente, por medio de los crisoles. Exactamente cómo hacían incluso que el soporte del crisol sea lo suficientemente fuerte, expuesto al fuego, era porque lo hacían con una mezcla de arcilla y polvo de carbón. Eso les ayudaba muchísimo. ¿Cómo se hacía precisamente este proceso de fundición? Lo hacían a través de los crisoles y también tenían lo que era la caña guadúa. Esta caña guadúa era como colocar un sorbete extremadamente largo y colocar en uno de los inicios del crisol. En el momento en que ellos soplaban, avivaban el fuego para poder derretir, en este caso, lo que serían metales como oro y la plata. Lore, Hola, Lore, yo tenía una pequeña, con respecto a la conversación de los visitantes. Bueno, qué gusto verte por lo menos aquí un ratito. Yo tengo una especie de, más que inquietud, una pregunta, no sé si es que pueda convertirse en pregunta y aclaración al mismo tiempo. Claro. Había un visitante, o sea, un chico, creo que, sobre el motivo, sobre la existencia de la máscara de oro con respecto a esto de los quitucaras. Yo quiero ser, no sé, a lo mejor mucha gente que hemos vivido la experiencia como Museo Nacional del Ecuador, hay que ser muy cautos con el término quitucara, porque realmente no existe. No existe, creo que voy a ser un poco dura y espero no herir la susceptibilidad de los visitantes o de los oyentes, pero no hay ningún dato histórico con respecto a lo que fue el mito de los quitucara. Creo que eso ha sido, creo que una de las fallas históricas más catastróficas para mi forma de ver, que ha habido muchísima confusión a nivel de la historia arqueológica nacional sobre ciertas confusiones de los espacios, los tolitas con los quitucaras. O sea, los quitucaras se metió tanto en la mentalidad de las personas que en realidad a nivel de crónicas, a nivel de historia, a nivel de documentación, no se ha datado, no existe ningún tipo de documentación certera sobre la existencia de los quitucara. Ha habido muchísima gente que sigue aferrada a este imaginario quitucara, que es muy importante empezar, bueno, yo lo hago personalmente, bueno, el aspecto personal, que sí hay que empezar a retirar esta confusión con la máscara, la máscara, obviamente la imagen que se llama sol de oro, porque la imagen te evoca a pensar que es un sol, pero sí hay que empezar a corregir la historia ecuatoriana del imaginario que se ha metido tanto sobre la existencia de los quitucara. Esta pieza magnífica que se encuentra actualmente en el Museo Nacional del Ecuador es 100% tolita. O sea, no hay otra explicación alguna. Lamentablemente no estoy, es parte del imaginario que siempre ha habido un caos en la historia ecuatoriana y la historia siempre seguirá, tenemos una base sobre del imaginario que hay que empezar a pulir, ¿no? O sea, hay que empezar a corregir y tener un poco de sutileza, ¿no? Espero no haber herido, esa era una inquietud mía, que espero no haber herido susceptibilidades sobre los quitucaras, la experiencia como Museo Nacional, Perdón que muchísimo, interrumpa. ¿no? Pero Tengo una no pregunta existe justo sobre los con quitucaras. esto. Claro. Para la señora que acaba de hablar. En caso de Perfecto. que la cultura quitucara no hubiera existido, los vestigios como Rumipamba o los vestigios que se encuentran en la arquitectura, bueno, en los cimientos coloniales del centro histórico de Quito, que evidentemente no son incaicos, son preincaicos, ¿a qué cultura pertenecen? A eso es lo que digo, o sea, realmente es un imaginario que se apoderó del espacio. Se apoderó del espacio. Recordemos que la parte de la invasión del incario aquí en el territorio de Quito solo tuvo una duración de 80 años, de 60, 80 años, no hubo más. Realmente sí hubo una especie, por ejemplo, el famoso Inca quiteño de Atahualpa,
pero hay que ver a qué momento ahí existe esta fractura de la historia, de la invención de de la invención de esta culturalidad. Por eso le digo, o sea, hay que ser un poco cautos, porque realmente a nivel de crónica, a nivel de las crónicas españolas, no hablan sobre los quitus. Entonces sí hay que empezar a ser un poco cautos. Imagínense, hablamos mucho con Lore en los últimos días, en que realmente la historia, los historiadores ecuatorianos en los últimos 10 años o 15 años recién están empezando a tomar la historia de la arqueología ecuatoriana, porque recuerden que está basado muchísimo en el imaginario. Entonces, esa ruptura hay que empezar Pero, ¿el imaginario de dónde salió? Más que la culturalización, es el espacio en el que se encuentra hay muchos, inclusive muchos mitos que se crean en la iglesia de San Francisco, que estuvo creado sobre un enorme templo inca y que entonces son cosas que hay que empezar a romper. Por eso cuando llegan los españoles, recuerden que llegan los cronistas, y los cronistas son los que realmente es la primera base, es la primera señal escrita que se tiene sobre la documentación, y nuestra historia es historia oral. Entonces, y con la historia oral hay que manejarla con mucha por cautela, ejemplo, mucho cariño. perdón que te interrumpa, en San Francisco, el primer franciscano que empieza a construir la iglesia de San Francisco, que efectivamente es Fray Jodocorrique, llega acá a Quito en 1540, si más no me equivoco, y él escribe lo que encuentra y en qué zona empieza a edificar el templo de San Francisco, indicando que efectivamente ya existían construcciones de los indios que vivían ahí y construcciones de piedra con las que inicia los cimientos de la edificación nueva de la iglesia. Igual, ya, si no hablamos del centro histórico, que hay este problema de entender que los incas no pasaron tanto tiempo, hablemos solo de Rumipamba. ¿A qué cultura pertenece Rumipamba si ya tenía una arquitectura de piedra? Rumipamba, ¿a cuál corresponde, Lore? Está anclada, no recuerdo Ya, lo que yo iba es que él mismo dice, el Fray Jodocorrique dice algo muy interesante. Dice construcción, dice yacimiento, mas no existe la descripción de templo. ¿Me permiten la intervención? Yo soy Nicolás Oquendo, soy hijo de Luis Oquendo, que ustedes deben conocer. Él fue una de las personas que intervino en la restauración del Sol de Oro. Obviamente antes tuvo un trabajo con Manuel García y ellos fueron de los dos pioneros que crearon la parte de arqueología en metalurgia. Entonces estoy un poco en ese sentido con el tema. Y bueno, sí, tuvo una gran historia en su restauración y demás que se la podría comentar en su momento. Y bueno, yo hablando con relación al tema de los vestigios arqueológicos en el centro histórico, se puede comentar que en San Francisco, en Santo Domingo, todos esos eran tiangueses, eran unos mercados que había mucha gente que se reunía y trabajaba. Entonces, cuando llegó disculpen que ando caminando, cuando llegó la religión y la conquista, utilizaron esos centros ceremoniales para poner ahí mismo y que haya un sincretismo, etcétera. Entonces sí, eso es importante reconocerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus aportes. Creo Muchísimas que gracias, Tiangués, tienes razón. Estamos muy bien en esta parte de la mediación, porque eso se propone, ¿no? Precisamente generar un diálogo, generar tensiones, precisamente en este aspecto. Gracias por la intervención a Mabel y también a Gabriel, me parece. Muchísimas gracias por su aporte. Siempre es enriquecedor también tener este tipo de debates, ¿no? De una u otra forma. Bueno, para continuar, esto podemos hacerlo en otra ocasión también, y para continuar podemos verlo mencionando la aleación de estos dos metales que eran precisamente el oro y el platino. Les voy a llevar a otras vitrinas para que ustedes puedan apreciar también algunos de los objetos en sí. Lore, no sé si me permites, mientras tanto, mientras vamos haciendo el traslado Claro que hacia la sí. otra sección, cuéntame, la cultura tolita
tenía ciertos, como tú me comentas, ¿no? El tema del jaguar, el tema de la zarigüeya, ¿no? Dentro de su panteón, de su cosmovisión, tenían, no sé, cuántos animales eran los sagrados. Por ejemplo, acá en Perú, en la cultura chavín y en la cultura inca y en las demás culturas se habla de lo que es la triada sagrada, el cóndor, el puma, ¿no? Y la serpiente. Y la cultura tolita, en este caso, tenía una suerte de animales sagrados. ¿Y cuántos eran? De hecho, hay algunos, y entre ellos está la serpiente, está el jaguar, está el águila arpía, está la zarigüeya y está el caimán. Que de hecho dentro de las representaciones que se tienen en algunas piezas de orfebrería que nosotros vamos a ver el día de hoy, hay representaciones de 5 animales. Y obviamente habían distinción de animales de acuerdo a las culturas también. Por ejemplo, en el caso de las culturas amazónicas, también ya hay otro tipo de animales. Por ejemplo, hay partes de representaciones de, se me fue el nombre de este animal, que lo representó la cultura upano en roca volcánica, que fue, permítame, ya me acuerdo el nombre de un camaleón, por ejemplo. Entonces, hay representaciones de diversos animales, y también les voy a mostrar una vitrina en la que vamos a encontrar animales, representación de animales también. Y de hecho, acá nosotros tenemos una vitrina también que es tolita, representaciones tolita, y aquí vamos a ver incluso varias técnicas que utilizan la cultura tolita. La cultura tolita fue aquella que en mayor parte logró desarrollar a perfección lo que fue las técnicas en metales. Y de hecho dio una estética completamente increíble a las piezas, que al nosotros poseer la tecnología que ahora tenemos, pues no se llega incluso al cierto nivel de perfección que requeriríamos como lo hicieron ellos en esa época. Y en sí, ¿qué objeto de esta vitrina que ustedes pueden apreciar les llama más la atención? Ninguno. Alguien que se anime a ver algún objeto. La nariguera. Exacto. De hecho, aquí nosotros tenemos algunas narigueras, porque tenemos esta nariguera que ustedes van a ver que tiene una forma de media luna, que es una mezcla de oro con incrustación de jade. Y tenemos esta otra nariguera, que la pueden ver acá abajo. Es una nariguera que tiene un arco, precisamente, y varios, y lo que son dos brazos. Muchas personas han tomado incluso interpretaciones a través de las piezas y mencionan que este es un cangrejo, precisamente por la forma de tenazas que tiene, tanto en el brazo derecho como la parte del brazo izquierdo. E incluso ustedes van a poder apreciar aquí esta máscara. Esta máscara tiene técnica de martillado, tiene técnica de repujado y tiene una técnica de ensamblaje. Esta técnica precisamente de ensamblaje consiste en realizar algunos hilos de alambre doblados para poder darle la estabilidad a la pieza. Y esta máscara en principal, me encantaría mostrarles un poco más cerca, pero tiene incrustaciones de turquesa. La turquesa directamente no es originaria de acá de nuestro país, sino es originaria de México. Entonces podemos ver que incluso estos intercambios comerciales que realizaban o de materiales nos da a notar que ya había una gran conexión territorial y de rutas para lo que es el medio de comercio. Y de hecho, si hablábamos, yo les mencionaba lo del oro y el platino, y de hecho aquí ustedes van a poder reconocer también el platino a través de estos objetos. Esta vitrina que yo les voy a poder indicar en este momento, corresponde a figuras antropomorfas. ¿Qué representan los antropomorfas? Precisamente viene del antro, que es hombre, y por eso hay un delineado de silueta humana. Esta máscara que ustedes pueden observar en la parte central es una máscara de oro con ojos de platino. Y ustedes van a poder diferenciar el platino de este elemento colgante que vemos al extremo derecho inferior, que es plata. Entonces, si yo me acerco, para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera, ¿qué brilla más? ¿El platino o la plata?
Platino. El platino. Platino. Exactamente. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo, si bien es cierto, la plata va tomando un color, como ustedes pueden apreciarlo acá, un poco más grisáceo, un poco más oscuro, de hecho se torna negro, algo que no pasa con el platino. El platino, al ser un metal mucho más puro incluso que el oro, pues no se corroe, no se oxida tan fácilmente, como si pasa con la plata. Incluso nosotros vamos a poder encontrar aquí objetos de diferentes culturas. Tenemos lo que es la parte de la cultura Uruá, tenemos representación inca, como es el colgante que yo les acabé de mostrar también, y tenemos la representación de estos dos elementos pequeños que son representaciones antropomorfas de un hombre y una mujer también. Y a lo que mencionaba Alexander, en cuanto a la presencia de los animales también en estos objetos, pues sí los tenemos en estas vitrinas. Y de hecho ustedes van a poder también visualizarlo de mejor manera. No sé si los logran observar bien, si no hay distorsión en sus pantallas. Ahí me estoy acercando lo mejor posible para que ustedes puedan apreciarlo. Y de hecho, listo, aquí tenemos representación de varios animales. ¿Cuáles pueden identificar ustedes claramente? Un colibrí. Exacto, hay la representación de un ave, a interpretación de Juanse, pues puede ser un colibrí también. Este elemento que nosotros observamos acá abajo. Mono también. Es la representación de un mono, exactamente. Y estos elementos de acá, si ustedes lo observan, ¿a qué correspondería? Felino. Parece llamas. felino, pero exactamente son llamas. Y estas llamas, y precisamente en la vitrina antropomorfa que yo les mostraba, es otra de las técnicas que también ellos manejaron, que es la técnica de la cera perdida. ¿Y cómo se hacía la cera perdida? No sé si alguno de ustedes la conoce, ha escuchado de esta técnica. Sí, pero no sé cómo ellos lo lograban. Ya, perfecto. Bueno, más o menos la técnica de la cera perdida se hace de la siguiente manera, y para esto pues yo voy a poner de ejemplo mi dedo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el dedo. En esa época ellos no tenían lo que era la cera de la vela, sino la cera de la abeja. Y es así que empezaron a darle la forma. En este caso sería el dedo en cera de abeja. Cogían la arcilla, cogían el barro y empezaban a darle forma, a formar un molde alrededor del dedo. Una vez que tenían realizado completamente el molde, lo que procedían era a dejar un agujero en la parte superior para ellos poder vertir el oro líquido completamente caliente en el agujero. Una vez que dejaban secar, que dejaban enfriar, ellos rompían la parte del molde realizado en cerámica y procedían a pulir y a limpiar. De esa manera nacían estos elementos pequeños que ustedes pueden observar acá. Y de hecho tenemos también algunas representaciones, no solamente del metal, en este caso el oro, sino que si yo giro a la vitrina para que ustedes puedan observarla de mejor manera, van a poder encontrar este elemento de aquí, que es una hacha. ¿Pero de qué metal creen que sea este objeto? ¿Alguien de ustedes que nos quiera contar? Eso ya tiene cobre, ¿no? Exacto. Y precisamente, ¿por qué tiene cobre? Porque el cobre, al oxidarse, toma esta tonalidad verdosa que ustedes pueden ver aquí. Y aquí tenemos la representación de otro animal, es una hacha de cobre, que tiene la forma de un pico del oro. Y acá, la representación del caimán, y este caimán también está realizado en
en una técnica de ensamblaje, precisamente porque vemos una serie de argollas que están uniendo las extremidades de este reptil para poder darle forma. Y obviamente dentro de las sociedades originarias, como era importante el aspecto de los dioses, de las deidades junto con los animales, como les mencionaba, son algunos de los objetos que fueron encontrados incluso en la parte de los enterramientos y de ofrendas funerarias también. Era muy importante enterrar a las personas con sus ajuares funerarios y entre ellos estaban las decoraciones corporales. Y claro que sí, en esta sala de exhibición nosotros también tenemos lo que son las representaciones de ornamentos corporales. Bueno, en esa época tenían diferentes nombres. Por ejemplo, elementos que se colocaban en las orejas tenían el nombre de orejeras. Elementos que se colocaban en la nariz, narigueras, collares, pulseras, y son muchos de los que están directamente aquí. Por ejemplo, la hilera que ustedes pueden encontrar de 4 elementos, 1, 2, 3 y 4 son orejeras. Y estas orejeras tienen incrustaciones de turquesa, directamente también en lo que son sus ojos. Vamos a ver la presencia de estos cuencos, tomando en cuenta que también eran elementos rituales y ceremoniales. Por ende, también en ellos guardaban bebidas, podían ser tradicionales, como es el caso de la chicha, y también el agua, algo muy importante para ellos. Las representaciones de los collares los tenemos en metales como el oro, y en este caso tenemos también la representación de la turquesa. Adicional, este elemento central que ustedes pueden apreciar, ¿qué creen que sea? De hecho, es bastante grande. Si ustedes... Por ahí me mencionaron, Jordania. Una pechera. Una pechera, exactamente. Se le conoce como pechera o su nombre derivado a pectoral. Porque el nombre de pectoral, si lo tomamos así, es como el dije de la cadena. Era un dije extremadamente grande que se centraba en la parte pectoral del cacique. Estos elementos eran utilizados precisamente por la cuestión política o el poder político que mostraban directamente los caciques. ¿Alguien tiene dudas? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene alguna acotación que hacer? Listo. Lorena. Dígame. Muy buenas tardes. Primeramente felicitar al Museo Nacional por permitirnos conocer un poco más de nuestra historia. Yo lo he hecho con el fin de que mi hijo pueda conocer, está de 9 años y pues he hecho una manera didáctica, ¿no? De que pueda conocer nuestras culturas y nuestros antepasados. Y igualmente quiero felicitarlos por la iniciativa que han tenido de poder compartir las piezas del Museo Nacional con la ciudadanía y con personas del extranjero que también están interesadas en nuestras culturas, ¿no? Entonces, bueno, de la parte técnica, yo soy ingeniero químico y me dedico a la metalurgia extractiva. Y justamente yo había leído algunos artículos sobre lo que trata, ¿no? La cultura tolita, sobre las máscaras y las aleaciones de platino. Efectivamente, como lo decían, es muy difícil aliar el oro con el platino. Ahora pues tenemos hornos de fundición muy, muy sofisticados que podemos llevar a tener eso, ¿no? Pero imaginémonos hace 2500 años, es muy complicada esa metalurgia. Igual en Colombia, en la parte sur, también hay mucho tipo de desarrollo de este tipo de metalurgia. Igualmente en la parte norte del Perú, la cultura mochica, también tiene bastante desarrollada su metalurgia. Entonces, eso es, digamos, mi conclusión de esto, ¿no? La parte admirable de nuestros pueblos que sin tecnología, pues, pudieron hacer unos excelentes trabajos. Entonces, eso sería de que nunca fuimos un pueblo atrasado, que siempre hemos estado a la vanguardia de conocimientos y que nunca hemos sido un pueblo atrasado, que siempre hemos tenido la tecnología y el uso igualmente de la astrología,
para predecir algún tipo de cambios a través del movimiento del Sol, nos han hecho que seamos una cultura muy interesante, ¿sí? Que no éramos, como decían los españoles, estábamos atrasados. Eso sería mi conclusión, Lorena, pues agradecerles a ustedes y bueno, gracias por todo, ¿no? Igualmente. Muchísimas gracias por la intervención y muchísimas gracias también por estar presente. Siempre lo que menciono, la importancia es que los protagonistas aquí son ustedes, porque precisamente todos esos comentarios, todos esos aportes que ustedes nos dan a nosotros, pues también nos ayuda a crecer como museo también. Así que muchas gracias por estar nuevamente acá. Y continuando con el recorrido, pues nosotros vamos a tener otro tipo de objetos, también en lo que son las representaciones de las narigueras. Elementos que se colocaban en la nariz, y de hecho yo les voy a señalar esta que tiene acá, que de hecho es una secuencia de espiral. Para las sociedades originarias el espiral es sumamente importante. ¿Por qué? Porque da una connotación de que existe la vida y que después de la vida existe la muerte y después de la muerte sigue existiendo la vida. Por eso para ellos el espiral era una secuencia, era algo que realmente no terminaba. ¿Y de dónde nace eso? Pues precisamente ya les voy a mostrar, pero quiero seguir con algunos objetos. En este tipo de elementos que pueden observar acá, es una pinza. Esta es una hacha de cobre, todavía no vemos una corrosidad o no vemos todavía una oxidación en el hacha de cobre. Y este elemento que podemos apreciar en este extremo derecho, no sé si ustedes conocen el nombre o sepa para qué sirve o lo han visto en algún lugar. Elemento de cobre también. Este directamente es un tupo. Para abrochar los abrigos. Exactamente. Sí. Este tupo, de hecho, todavía lo siguen conservando nuestras sociedades, bueno, nuestras culturas indígenas en sí. Cuando ellos quieren, tienen en sus vestimentas lo que son los ponchos, para poder cerrar los ponchos, lo que hacen es entrecruzar estos broches o estos tupos, para evitar precisamente que su vestimenta se caiga, ¿no? En este tipo de objetos y decoraciones también eran utilizados como ofrenda funeraria también, o fueron hallados dentro de las tumbas, junto con la persona que había fallecido. En este caso de acá, ustedes van a poder... Lore. Claro. Perdón que te interrumpa. No, tranquilo. Todos estos objetos que ya hemos seguido viendo, ¿siguen perteneciendo a la cultura tolita o ellos son de diversas Hay varias culturas? culturas. Las dos primeras vitrinas que yo les mencionaba eran tolita. Ahorita ya estamos viendo varias culturas como Jamacoaque, hay el caso de Bahía, hay el caso de la cultura Purúa, que ya les voy a mostrar más adelante, y también algunas Inca. Gracias. Por ejemplo, esta de acá, esta es una vitrina manteño. Pertenece a la cultura manteño. Ellos también desarrollaron algunas técnicas, trabajos en metales, como pueden observar aquí la plata. Esta placa que pueden apreciar aquí es una placa de plata. Van a observar precisamente la coloración, que ya es una coloración bastante negra. Y esta es otro pectoral. Estas representaciones que ustedes pueden observar acá son dos aleaciones: oro y cobre. Van a notar precisamente que sobresale mucho más el oro al ser un metal mucho más puro que el cobre. Esta es la representación de dos colgantes en forma de escarabajo. Ustedes van a poder observar en esta primera parte del cursor la cabeza y sigue con la extremidad de lo que sería el torso del escarabajo. Y este elemento de aquí es muy importante también. ¿Alguien lo ha visto? ¿Conoce su nombre? ¿O a qué se parece? Una caja de gipta. Correcto, esta es una caja de gipta o giptero. Y esta caja de gipta está realizada en cobre y tiene incrustaciones de concha spondylus. ¿Ustedes han visto alguna vez una concha spondylus? ¿No saben cómo es? No se preocupen, si no la han visto, yo les muestro. Esta es una concha spondylus. Es una ostra espinosa de color naranja. Ustedes van a poder observar claramente
las púas o los espinos que tiene esta concha. Y precisamente esta juega un papel muy importante dentro de esta caja de Gipta o Gyptera. Perdón, hubo la oportunidad de ver la exposición del señor de Zipán, ¿ya? al norte de Perú, hace unos 10, 12 años que estuvo recorriendo el mundo, que ahí se descubrió que la riqueza estaba en las conchas de Spondylus, una maravilla, una verdadera maravilla. Excelente, sí. De hecho, hay varios hallazgos e incluso varios estudios que giran alrededor de esta ostra espinosa, pues no solamente era una ostra, sino que era considerada la primera moneda de la época en las sociedades originarias, y alrededor de ella también gira que era un indicador climático, puesto que cuando ésta se acercaba a lo que eran las orillas, pues era símbolo de las lluvias, y por ende, pues ellos ya tenían un conocimiento de que se acercaban las lluvias y les iba a servir mucho para lo que era la agricultura. ¿Y en qué juega este rol importante de la concha de Spondylus? Precisamente porque dentro de estas organizaciones sociales de poder existían los caciques como líder político y los chamanes como líderes espirituales. Ellos eran las personas encargadas y tenían la potestad de conversar, dialogar o transportarse a este mundo de los ancestros, de los dioses, de las deidades. Y por ende, esta preparación en esta caja de Gipta que ustedes pueden ver aquí se la hacía de la siguiente manera. Para ellos tener este contacto con los dioses, con el mundo de los ancestros, lo que hacían era meter en la caja la hoja de coca completamente seca, raspaban la concha Spondylus, ustedes logran ver una coloración blanca, es precisamente presencia de cal dentro de la concha Spondylus. La raspaban y le colocaban ceniza. Podía ser animal, podía ser humana o podía ser vegetal. Toda esta mezcla lo hacían con la paletita que ustedes pueden observar al extremo izquierdo de la caja de Gipta. Una vez que ellos realizaban precisamente esta mezcla, esa mezcla se la llevaban a debajo de la lengua. ¿Por qué debajo de la lengua? Porque es cuanto más saliva se almacena. El momento que nosotros tragamos inmediatamente pasa por el torrente sanguíneo, lo que hacía que el efecto de la hoja de coca sea inmediato. Y ellos puedan entrar en una simulación de trance para tener este contacto con los dioses y las deidades. ¿Preguntas, dudas, aportes? Sí, por favor, una pregunta. Claro. Entonces, ¿esta combinación de la hoja de coca producía algún tipo de alucinación o algún tipo de efecto químico? Por tanto, me imagino que era muy sagrado el hacer este ritual. Exactamente. Por eso les mencionaba que solamente el chamán era la persona encargada de realizar primero la mezcla y segundo este contacto con los ancestros. Ojo, ¿por qué se llama Gipta, por favor? Precisamente porque sí le conocían a la hoja de coca también, la representación de la Gipta, o sea, la mezcla era el nombre de Gipta. Y al tener la mezcla dentro de este objeto se le conoce como Gipta o Gyptero. Esa mezcla. Obviamente, claro, hay que tratar de diferenciar este aspecto de la hoja de coca con el alcaloide de cocaína, a pesar de que el alcaloide está realizado bajo la parte natural de la hoja, pues químicamente procesada da otro tipo de efecto. La hoja de coca, de hecho, desde las sociedades originarias ha sido tomada como un aspecto medicinal, en el cual vivía una deidad dentro de ella, que era la mama coca. Y entonces al ser raspado, esta parte blanca, la cal de la concha Spondylus, le da un atributo de sagrado también a la concha. Así es. Porque es parte de los 3 elementos compositivos de la Gipta, ¿no? Exactamente, así es. Ya, gracias.
Listo. Y obviamente, como tenemos una serie de objetos también, el enterrar a las personas importantes de poder en esa época con todos sus ornamentos era necesario. ¿Recuerdan precisamente lo que yo les hablaba del espiral? Aquí nosotros vamos a obtener un conjunto que es una réplica de objetos de la cultura purúa. Así se enterraban a las personas en esa época. Se las enterraba con una corona. Adicional, tenemos una nariguera de oro. Voy a tratar de acercarme para que ustedes puedan apreciarla de mejor manera. La nariguera, completamente de oro. Tenemos 2 representaciones de orejeras en técnica de martillado, en técnica de repujado, y tienen 2 colores, porque en estas representan lo que es el oro y también la representación de la plata. Y acá abajo, este elemento, yo ya les dije su nombre, no sé si... Un tupo. Exacto. Este es un tupo muchísimo más grande. Y les mencionaba pues que esta vitrina contiene las réplicas y a su parte izquierda ustedes van a poder observar las originales. Ahora, ¿cómo saben ustedes que estas son las originales? Les voy a dar como ejemplo la corona y el tupo. ¿Por qué creen ustedes que sean las originales? Por la oxidación. Exacto. El nivel de oxidación que muestra la corona y que muestra el tupo, pues nos da a notar que ya hay cierto paso del tiempo en este metal que es el cobre. Por ende, pues los objetos que ustedes observaron en réplicas, ahora están observando directamente los originales, corona, tupo, orejeras, nariguera y otros elementos que también pueden observar. En la parte de acá incluso ustedes pueden observar que la cultura purúa se caracterizó también por hacer elementos en miniatura, como esta máscara que ustedes pueden observar acá, y esta representación de ave que está realizada en la técnica que yo les mencioné de la cera perdida. Una pregunta. Claro. Si nos podrían hablar un poquito de las técnicas de repujado, del martillado. En esto de la cera perdida también entiendo que, bueno, cuando ya está seca la cera, ahí ponen la cerámica encima hasta que se seque y luego retiran la cera o hacen justo como una cámara entre la cera y la arcilla. Eso no entendí bien, y también si me podrían ayudar. A ver. Claro, exacto, sí. Lo que usted nos mencionaba, lo de la cera perdida, era el siguiente proceso. Yo les puse de ejemplo en mi dedo. Ellos cogían la cera de la abeja, porque en esa época no había cera de vela, y con ciertos cinceles empezaban a darle la forma del dedo. Una vez que ellos tenían la cera, porque obviamente la cera de la abeja estaba seca, estaba fría, ellos lo compactaban con barro, formando un molde alrededor del barro, del elemento de cera. Una vez que realizaban ese proceso, dejaban un agujero, digamos que dentro de mi mano está ya el objeto de cera, y dejaban precisamente como molde. Y en la parte central, un agujero. Por ese agujero, ellos vertían el oro completamente líquido, caliente. El oro líquido caliente, al pasar completamente hirviendo, derretía la cera. Y en ese momento ellos dejaban secar y dejaban enfriar. Una vez que estaba frío, que estaba seco y que la cera se había derretido, ellos rompían ese molde de cerámica y aparecían este tipo de objetos que pueden observar acá abajo. Muchas gracias. Esa es la parte tal vez, de la... si nos podrían hablar un poquito de las otras técnicas. Claro, exactamente, tenemos igual la técnica del martillado, que generalmente se trataba de realizar una serie de láminas de metal y a estas las calentaban para poder darle, como su nombre lo indica, el martillado. Claro que también lo hacían en la parte fría, pero de esta requería un poco más de fuerza y de presión para poder ir dándole la forma
la técnica del martillado. El repujado precisamente es realizar bordes, realizar líneas, realizar formas a través de la presión para poderle dar precisamente estas características. Por ejemplo, en esta máscara, lo que es el relieve de los ojos, de la nariz, de la boca. Mencionaba también la técnica del ensamblaje, que era el colocar estos hilos de metal completamente doblados para darle un sostenimiento mucho más estético y también mucho más fuerte a lo que era la pieza. Y adicional a eso, pues también tenemos la sinterización, que yo le mencionaba que era el aliar el oro con el platino, y eso se lo hacía a través de calentar estos dos metales. El oro formaba una matriz, una masa completamente compacta que empezaba a envolver las pequeñas partículas del platino. Y ahí están algunas de las técnicas. Incluso hablé del aspecto de la fundición, con esta cuestión de los crisoles, en los que se colocaban las piedritas de oro para a través del fuego ir avivando el fuego y derretir el oro también. Y también la cuestión de los moldes cerámicos. Cabe recalcar que no todos estos elementos marcaron lo que es el martillado, el repujado o las técnicas que les acabé de mencionar, sino que tenían moldes de cerámica que a través de derretir los metales, pues empezaban a hacer figuras a gran escala también. Muchas gracias. Lore, no se llega fácilmente a los 1750 Exacto. grados de temperatura. No se llega fácilmente. Yo puedo observar que hay varias piezas con la presencia del platino, pero no he encontrado instrumentos, hornos, vestigios donde se vea el proceso desarrollado por el platino, que era, digamos, una tecnología bastante, por así decirlo, elevada, bastante avanzada. Debería haber vestigios de eso, pero no he encontrado yo en ningún museo específicamente respecto a la técnica del platino. Entonces, exactamente. Mi hipótesis es, ¿no será que esos productos, digamos, a los que se llegaba el platino, podían venir de otro lado? Realmente es un poco incógnito, exactamente como usted lo menciona. Hay varias hipótesis precisamente que lo hacían directamente en la tierra, con alta vibración de fuego a través de las toberas o de esta incursión de la caña guadúa, pero no existe exactamente un estudio en el que se muestre cómo realmente lo hacían, tomando en cuenta que en muchas de las culturas y de las investigaciones que han hecho varios arqueólogos, ellos incluso desde el nombre le colocan el nombre de la cultura de acuerdo al lugar en el que hicieron los hallazgos o encontraron ciertos vestigios. Pero no hay un dato certero precisamente de cómo ellos lograron realizar esta aleación de oro y platino, y como usted lo menciona, pues llegar a los 1770 grados centígrados es realmente complejo, y al menos en esa época aún más todavía. Claro, implica una gran tecnología. Los chinos llegaban, por ejemplo, a altas temperaturas, pero a través de hornos que tenían diferentes como niveles, que iban subiendo progresivamente esa temperatura. Pero aquí yo no he visto ese tipo de vestigio, ¿no? Por un lado. Claro. Y cuando mencionaba hace un momento que nosotros manejábamos la tecnología y que éramos bastante conocidos en el mundo entero yo tampoco he conocido, he visto mucho, digamos, ese tipo como de información de que sea conocido por el platino, el Ecuador o esta zona por la producción del platino, porque de ser así estaríamos ya, digamos, en otro nivel de información y ocuparíamos también otro espacio en la historia también mundial, ¿no? Así es. No tenemos ningún vestigio. Sí, es muy... Ver cómo profundizar en ese tema, ya que una de las compañeras que participa acá decía que era importante empezar a rehacer la historia y también como a llenarlo de datos un poco más certeros, más concretos. Me parece que este es un tema del platino que sería importante investigar. Por eso
yo pedí hace un momento referencias y ver, digamos, gente que ha desarrollado trabajo sobre que esté documentado. Claro, es sumamente complejo y de hecho, si nos pondríamos a hablar solamente del platino, tendríamos toda una conversación completa directamente de este material. Pero bueno, exactamente desde el punto arqueológico, todavía no se han dado como que muchas investigaciones alrededor de este tema del platino, y es algo que todavía nos falta por descubrir, ¿no? Obviamente, tanto el museo como la historia están en constante investigación y en constante descubrimiento también. ¿Alguien más quería mencionar? Lore, respecto, sí, un poco mi inquietud también va por el mismo lado de lo que dice José, porque a primera vista, al parecer, sí, pues sí se lograba producir la fundición del oro. Hay varios autores y varias personas que dicen que en América no se logró realmente la fundición del oro a la temperatura de fundición del oro, sino que se utilizó fundentes. Es decir, que los hornos que tenían no lograron llegar a esa temperatura, por decir, llegaron solamente a 1500 grados, y para poder fundir el oro, en realidad mezclaron arsénico, por ejemplo, es uno de los fundentes, para bajar la temperatura de fundición del oro, y entonces allí sí lograr la fundición. Entonces, al parecer, la técnica de la cera perdida, al parecer está el oro fundido, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo se sabe cuáles son los elementos por los cuales se dice que ese objeto, un determinado objeto, fue realizado con cera perdida? O sea, ¿qué vestigios hay de que sea con esa técnica? Bueno, realmente tenemos el catálogo de Santiago Ontaneda, arqueólogo, que habla acerca de todas estas técnicas de fundición, y hay algunos que precisamente dentro de que yo les mencionaba, de acá, que hay rasgos que tenían lo que era la cuestión de la cera perdida, precisamente por la realización, que es el ave que nosotros tenemos aquí, que es de la cultura purguá. Entonces, realmente con elementos que se hayan determinado que ellos utilizaron, no sabría mencionarles en ese aspecto. Pero hay... ¿Me decían? Una consulta. Buenas tardes, Lore. Te saluda Diana Fernández, una arqueóloga peruana. Mucho gusto. Sí, mira, yo he estado escuchando a todos los compañeros sobre las inquietudes sobre este tema, y lo que creo que faltaría un poco de acotar es que si a muchas o algunas de las piezas se le han hecho análisis arqueométricos. ¿Qué quiero decir con eso? Si por ejemplo, para tu cera perdida que tú tienes de tus piezas, si para corroborar que realmente se ha hecho con esa técnica, se le han hecho rayos X, se le ha hecho estos análisis que te digo, no sé, de repente en algunas piezas se le ha podido sacar unas pequeñas muestras para un FRX o para un análisis de laboratorio, de cómo se llama este análisis, ahorita no recuerdo su nombre, que es se me fue de la mente, pero sí hay algún análisis arqueométrico que ustedes han hecho a las piezas para corroborar realmente si esta es la cera perdida, se hizo con esto, con laminado, se hizo con esto, porque en varias de las publicaciones en Perú nosotros estamos tratando de corroborar las técnicas que se han hecho con los análisis que tenemos, entonces con eso estamos comprobando que esto ha sido con estas técnicas, con estas no, porque en las descripciones antiguas siempre hemos dicho esto era con esta técnica de manera visual, pero ahora con estas técnicas arqueométricas nuevas nosotros ya estamos corroborando que si fueron de esta forma o no. Yo pienso que si ustedes también allá están empezando a hacer eso o recién están por hacer, ¿no? Gracias. Realmente existían ya varios análisis que empezaron a hacer incluso desde una muestra que nosotros teníamos, que era las personas lo llamaban como una momia,
que era una representación de un esqueleto cañari. Entonces, desde ahí podríamos partir esta parte de las investigaciones también, porque incluso llamaron algunos estudiosos, investigadores de Francia y también algunos ecuatorianos para poder mostrar la veracidad de esta momia a la que le llamaba, puesto que algunas de las extremidades que no coincidían con la época de datación, ¿no? Entonces, claro, ha existido también una parte de estudios para lograr determinar precisamente, y en cuanto a los metales, probablemente también sería lo mismo. Y precisamente yo les quería mostrar este tipo de representación, porque es una representación de un fardo. Yo les mencionaba que dentro de las sociedades originarias el enterrar a las personas con sus ajuares funerarios, con sus pertenencias y muchas veces con comida, era sumamente importante, porque el espíritu de esta persona iba a vivir, a seguir viviendo en el más allá. Y por ende, pues enviarle con todas sus cosas era justo y necesario. Esta es una representación de un fardo. Un fardo lo realizaban de la siguiente manera: le colocaban a la persona fallecida en una posición cúbito fetal, flexionaban sus rodillas al pecho, sus brazos estaban entre el pecho y las rodillas, y con estas mantas precisamente de algodón, ellos empezaban a formar una especie de cubo, ¿no? Como ustedes pueden observar en la representación que nosotros tenemos acá. Entonces, este cubo era sumamente importante porque ahí podían enterrar a la persona. Y de hecho, alrededor de estos enterramientos, si lo comparamos con ahora a la actualidad, se van dando muchas relaciones y muchas interpretaciones que han nacido a través de este tipo de enterramientos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos lo que es el Día de los Difuntos, que nosotros lo celebramos cada 2 de noviembre. Y precisamente en la parroquia de Calderón existe un cementerio que es indígena, en el cual directamente ellos se acercan a tomar estas ofrendas, la comida con el difunto, porque es una parte sumamente importante. Y de hecho, alrededor de esta parte funeraria se edifican incluso hasta piezas musicales. No sé si ustedes conocen una relacionada precisamente a este aspecto. Algunos, los quiteños especialmente, y los ecuatorianos también. Hay un tema sumamente importante que gira alrededor de esto. ¿Perdón? Exacto. ¿Y cómo dices? Vasija de barro. Esa vasija de barro. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ha escuchado? Que dice, yo quiero que a mí me entierren como mis antepasados, en vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Exacto. Entonces, es una tonada sumamente importante. ¿Por qué? Porque algo representativo de nosotros también son las vasijas. Y de hecho, dentro de estos enterramientos también encontraron unas series de vasijas. Y de hecho, la segunda parte de esta canción dice: cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirás a flor de tiempo amores y desengaños. Precisamente a través de esta cortina de años nosotros nos vemos edificados en cada uno de los objetos que hemos podido observar en esta sala. Objetos que de una u otra forma van construyendo nuestra identidad nacional. Van construyendo una historia que nos ha ido formando y nos seguirá formando a lo largo del tiempo también. Espero que les haya gustado. En esta parte de aquí termina lo que es el recorrido. Espero que les haya gustado. Qué bonito las intervenciones de cada uno de ustedes, desde su punto de vista, desde sus ramas de especialización también. Y para el Museo Nacional siempre es un gusto tenerlos acá con nosotros, compartiendo todas estas ideas y todos estos pensamientos que ustedes tienen. Muy bonito. Esto ha sido todo el día por el día de hoy, y muchísimas gracias a ustedes. Muy bonito. ¿Cómo hacerle una pregunta, por favor? Claro que sí. El tema de la muerte, justo ahora que estamos en tiempo de pandemia y de COVID, creo que da como para poder conversar un poquito más. No sé si nos podemos alargar. Encantado de la vida. Lorena, una pregunta.
Yo tengo una curiosidad de saber si es que la cultura, en específico la cultura Valdivia, trabajó con metales, porque tengo la idea de haber visto una figurina de Venus de oro, pero siempre me quedó la duda si es que era original. De Venus de oro. Las Venus generalmente en características se las ha encontrado desde el material cerámico. Realmente no sabría decirte si existe una versión de una Venus en oro. De hecho, me acabas de dejar bastante la duda porque tendría que preguntar, porque generalmente las Venus que se marcan acá son cerámica. Y de hecho, muchas de estas Venus tienen sus extremidades inferiores rotas. Sí, yo pude ver una en el extranjero, pero siempre tuve la duda de que esta sea original porque como todos sabemos, quizás no había el empleo, ¿no? de esta técnica en una de las primeras culturas en el territorio ecuatoriano. Sí, hasta donde se marca, como te menciono, desde el punto cerámico yo puedo dar fe de que sí. Pero desde el punto metalúrgico, sí me pones a dudar un poco. Con todo, pues voy a preguntarle al arqueólogo también, a ver si es cierta esta duda también. Y de hecho, muchísimas gracias por el aporte. Gracias. Lore, tú mencionaste que ibas a comentar algo más sobre los espirales. Ah, sí, era precisamente la mención de estos ritos de pasar de la muerte a la vida también en un segundo plano después del fallecimiento de la persona. Por eso era la cuestión de la espiral. Era una secuencia que después de la muerte pues seguía existiendo la vida y por ende toda esta reunión de los ajuares funerarios, de la comida, de incluso las ofrendas como la concha spondylus estaban vigentes precisamente en esta secuencia de la espiral. Ya, muchas gracias. Pero hay una como ruptura, ¿no? Que se produce porque cuando en esta concepción de que la muerte sorprende a uno de los familiares, tienen que acompañarle con comida y con vestimentas, como que se sigue asociando la continuidad de la vida con el cuerpo. Sin embargo, hay un contraste porque el cuerpo se va descomponiendo. Exacto. Cuando nosotros citamos hechos como el de, digamos, que todos conocemos, el cementerio de Calderón, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí uno ve claramente que la gente todavía sigue manteniendo esta visión, siguen llevando bebida, comida, acompañan un poco a sus parientes fallecidos. Pero hay una ruptura luego con lo que sería la introducción del catolicismo, que ya da otro tipo de concepción de la muerte, que ya nos llevan, digamos, a los cementerios, y ahí se produce una especie como de superposición de una doctrina sobre las creencias de la gente, que ya no son las ancestrales, sino que son más bien la creencia, digamos, en esta visión del cielo y digamos, claro, hay un rompimiento precisamente desde una cultura y una tradición netamente indígena o cultural a una sobreposición de una nueva que no ha permitido que de una nueva creencia. Ajá. Así es. Y finalmente nos encontramos en esta época como la actual, donde nos llega un virus, donde se produce este estado de pandemia en el que estamos en el confinamiento, donde amigos, familiares que han decidido tienen que, digamos, ser tratados de la manera más inhumana porque no se puede acercar a ellos, no tienen, digamos, ningún tipo de ritual, ningún tipo de ceremonia, y se produce otro fenómeno que donde mucha gente no sabe muy bien qué es lo que va a pasar con esa persona que ha decidido. Entonces, importante, decía yo, ¿no? Tal vez para en otro momento poder como profundizar en este tema, pero cómo relacionar el tema de la muerte ancestral, el tema de la concepción ancestral, con la vida y cómo relacionar en estos momentos donde nos estamos quedando o la gente se está quedando también con una ausencia de respuestas a este tipo, digamos, como de proyección del futuro una vez que el cuerpo ha desaparecido.
Sí, exactamente, es un tema bastante complejo. Y de hecho les prometemos hacer un recorrido de esta parte de la muerte. De manera espiritualidad, o la nueva espiritualidad. Sí, exacto. Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si alguien más tiene algo que decir. Yo solo una duda que me quedó. Antes. No se preocupen, estamos aquí para resolver las dudas. Lore, bueno, dos preguntas en sí. De lo que nos explicaba sobre los animales sagrados que tenía toda esta cultura de la Tolita, yo de lo que algunas veces había escuchado, y no sé si es creo que es de ahora que lo explicas de manera errónea, que por ejemplo la máscara representaba también el cóndor. ¿Por qué hay esa confusión entre el águila arpía y el cóndor? ¿También era uno de los animales sagrados? Y la otra pregunta es, la técnica que se utilizó dentro de la máscara del sol, o bueno, máscara dorada, ¿era solo de repujado o es una combinación de técnicas? Es una combinación de técnicas, lo que es el martillado y también la representación del repujado, y también tiene técnica de ensamble también, porque la cuestión de las orejas, tienen las argollas que unen las orejas a la máscara completa. Y la otra es, ¿por qué la representación del águila arpía? Porque precisamente al ser la Tolita una cultura de la costa, la representación del águila, o lo que ellos visualizaban, era precisamente esta ave. La de Gracias. ¿Alguien más decía algo? No, pues siendo así, muchísimas gracias una vez más por estar desde el día de hoy. Pues agradeciendo por este espacio, muy interesante realmente. A mí en lo personal me gustaría que pues se considerara en realizar un recorrido en la sala de donde tienen ustedes la cerámica, para poder conocer básicamente las formas, la decoración y cómo realmente es la sala básicamente, y que nos puedan ampliar información. Es solo como una solicitud y muchísimas gracias por este tiempo. Y de hecho sí, el próximo recorrido que viene es precisamente desde la parte cerámica, y se va a hacer una combinación también entre la parte cerámica y metalúrgica para darle para poder completar un poco más la información. Este tema fue solamente por una sección, pero sí vamos a seguir ampliando varios temas de exhibición. Obviamente, como les menciono, el museo es extremadamente grande, 50,000 metros cuadrados y alrededor de más de 1,000 bienes en exhibición, pues es un poquito difícil por cuestión de tiempo hacerlo en una sola, pero está prometido y está también planificado realizarlo desde ese punto. Perdón, Lore, una última pregunta. Claro. Justo con esto de la cerámica. Tal vez, bueno, con eso de lo que hablamos de que la nueva, eso se ha dicho, teoría de que los kitukaras no existieron. En todo el mundo no existe ningún vestigio arqueológico, cerámico o metalúrgico que tenga como origen la cultura kitukara o kitu. Realmente no. Podemos tener infinidad de culturas exactamente, pero no hay un vestigio que nos muestre, que nos diga exactamente, esta fue de la cultura kitukara. O sea, podemos tener cultura tolita, upano, caranqui, machalilla, Valdivia, chorrera, pero no hay un indicio. Lo que sí podría ofrecerte es averiguar precisamente si existe alguno en la reserva, dentro de la reserva. En exposición no hay. Ok, muchas gracias. Pero en reserva todo es posible. Hola. Listo, sin más que decir, espero haber solventado las dudas que ustedes mencionaban. Muchas gracias a las personas que nos visitaron también desde los cambios horarios de sus países, y gracias por la acogida también. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, Laura, y felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Sí, muchísimas gracias.